Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, como siempre, cosas lindas que Jesucito nos va enseñando. Y eso es lo más importante que podamos hacer, una catequesis donde nosotros aprendamos cosas lindas y cosas maravillosas que Jesucito nos va enseñando. Muy bien, niños, estén muy atentos. Nosotros siempre escuchamos a Jesús que nos quiere enseñar un tema. Sobre un tema nos quiere hablar y nos quiere dar a conocer y profundizar. Y cada uno de nosotros por eso tiene que estar atento, tiene que tener su Biblia, su cuadernito, anotar y conocer cada vez más lo que nos va enseñando. Por eso les pregunto a ustedes, queridos niños, ¿cuál será el tema que Jesucito hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es la primera Pascua. La primera Pascua. Aprendamos entonces cuál es la primera Pascua. Nosotros sabemos, Pascua, esto quiere decir el paso. Hay un paso que uno da, queridos niños. Hay que dar un paso hacia adelante, no paso al costado ni paso hacia atrás, sino que siempre un paso hacia adelante, la Pascua. La Pascua quiere decir entonces que nosotros vamos a hacer un lindo compromiso con el Señor. Vamos a escucharle a Jesucito, a ver cómo nos va a enseñar, cómo nos va a ir abriendo los ojos y sobre todo, queridos niños, cómo Jesucito nos va a pedir que nos comprometamos, que hagamos un lindo compromiso con el Señor, con Jesús. Esto va a ser lo maravilloso y esto va a ser lo más lindo que nosotros podemos hacer. Bueno, queridos niños, mucha atención. Ahora escuchamos entonces la palabra de Dios, lo que en la Biblia Jesucito nos quiere enseñar. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí encontramos, queridos niños, que parece entonces según la Biblia que el faraón no les quiere dejar que se vayan libres. Pero al final sabemos toda esta historia, cómo el Señor actúa, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor nos regala tantas cosas para que hagamos bien todo. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a procurar entender lo que Jesucito también hoy nos va enseñando. Bueno, estemos atentos y muy atentos porque aquí vamos a ir descubriendo cosas maravillosas. Vamos a ver qué nos irá diciendo con esta primera Pascua. Estén muy atentos porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos Sobre la Tierra Desnuda. Miren, es el emisario del Papa. ¡Los caballos! Gracias, hijos. Podemos proseguir. Quiero esa. ¡Adelante! Permítame, monseñor. ¿Cómo está, Francisco? Tengo que entregarle un mensaje de parte del Papa. Está mal, monseñor. No hay ninguna señal apreciable de mejoría. Por desgracia, el hermano Francisco está cada vez peor. ¿Cómo está, hermano? Está mal, muy mal. Ya no hay nada que hacer, Elías. Hermano Francisco. Hermano Francisco, ¿me escucha? Hermano Francisco. Le hablé al Señor de ti, Elías. Él te quiere mucho, ¿sabes? No temas por mí. No me pasará nada malo. Ocurrirá solo lo que Él quiera. ¿Y qué quiere Él? ¿Acaso tú ya lo sabes, Francisco? Me lo hará saber. Me lo hará saber pronto. El Santo Padre envió un emisario para saber cómo estás y qué puede hacer por ti. ¿Qué crees que debo decirle? Agradécele mucho. Y dile al señor Papa que se preocupe por sí mismo, que se ocupe de salvar a la iglesia, que saque de ella a los mercaderes y a los demonios, que haga como hizo Jesús. Y dile también que yo estoy a punto de refugiarme en los brazos del Señor. ¿No prefieres decírselo tú mismo ahora? No tengas miedo, Elías, díselo. Repite lo que te he dicho. Habla en mi lugar, hermano. Como tú digas. Estoy contento. Tú siempre has sido un hijo obediente.
¿Qué le digo al Santo Padre? Francisco está mal y dentro de poco correrá a los brazos del Señor. Debes decirle al Papa que le recomienda que salve a la iglesia, que saque de ella a los mercaderes y a todos los demonios, que haga lo que hizo Jesús. ¿Nos vamos, monseñor? ¿No llevamos ningún mensaje ahora para el Papa? Llevamos un mensaje con nosotros, de gran importancia. Es la recomendación de un santo al Papa, para que él siga sirviendo a Jesús. ¡Vamos! ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Francisco? Hay una cosa más. Llévame a Asís a la Porciúncula. ¿Quieres viajar? No es prudente en tus condiciones. Si tuviera mis piernas sanas, iría solo. Pero necesito tu ayuda, Elías. No temas, Padre Santísimo, haré todo lo que me pidas. Te llevaré a la Porciúncula. No ha existido nunca nadie que sea capaz de negarte algo. Debo ir a la Porciúncula porque allá me espera nuestro Señor y tú me llevarás. En ese tiempo Jesús se les apareció a los apóstoles y les dijo: Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. De esta manera, quien crea y sea bautizado será salvo. Quien no crea será condenado. Confiteor Deo omnipotenti. Beate Mari semper Virgini. Beato Michele Arcangelo. Beato Giovanni Battiste. Santis Apostolis Petro e Pablo. Verbo ed opere mea culpa, mea culpa, mea ma... Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre hacemos algo lindo, como siempre nos ponemos entonces a hacer un camino de fe, como siempre nosotros procuramos, queridos niños, hacer lo mejor, tener lo mejor y sobre todo, queridos niños, también nosotros buscamos responder a lo que Jesús quiere que hagamos. Bueno, ¿cuál es el tema, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es la primera Pascua. La primera Pascua. Queremos aprender sobre la primera Pascua, en qué consiste. Vamos a escuchar a nuestros compañeritos que nos irán diciendo y nos irán enseñando en qué consiste esa primera Pascua. Estén muy atentos y vayan anotando todo, queridos niños. Moisés volvió a Egipto y se presentó ante el faraón. Este se negó a dejar en libertad a los hebreos y endureció aún más su trabajo. Entonces Dios envió sobre Egipto desgracias terribles para convencer al faraón. Plagas y enfermedades arrasaban el país, pero el corazón del faraón no cambiaba. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta entonces aquí cuando Moisés le pide y le dice: Faraón, tienes que dejarnos a nosotros que volvamos y que nos vayamos a nuestra tierra, la tierra prometida. No, dice el faraón, no quiere saber nada. El faraón entonces les pone así, les dice: ustedes no pueden salir, ustedes no pueden irse de aquí, ustedes van a quedarse aquí para siempre como esclavos, me van a servir y van a trabajar para mí. Ay, ay, ay. Sin embargo, Moisés insiste y Dios quiere que su pueblo se libere. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que la cosa no es tan fácil? Vamos a ver qué tendrá que hacer Moisés para poder liberar a su pueblo. Vamos a seguir escuchando esta historia. Entonces Dios ordenó a Moisés que a la noche los israelitas marcaran la puerta de sus casas con la sangre de un cordero que cada familia comería.
Y así entonces Dios dice, no, esto no puede ser, yo Moisés te voy a ayudar, pero quiero entonces que todos los israelitas en su puerta pongan con la sangre del cordero, me van a marcar la puerta, el dintel, se dice, queridos niños, ahí arriba de la puerta, el dintel, le van a poner una marca con la sangre del corderito que ustedes van a comer. Esa sangre, van a salpicar para que yo me pueda dar cuenta que ustedes están ahí adentro y nadie muera de ustedes. Es una cosa muy linda, una cosa muy interesante, como nosotros entendemos nuestra historia de fe, queridos niños. Y así entonces los israelitas van pasando por el dintel de la puerta, por ese marco de la puerta, la sangre del cordero, para que ellos puedan salvarse, queridos niños, para que nada les pase a ellos. Bueno, eso es lo que siempre también sucede con nosotros, queridos niños. Lo importante es conocer, saber, darnos cuenta, descubrir lo que Jesús nos va regalando, queridos niños. Bueno, y así entonces dice que el Señor pasa esa noche y mueren tantos primogénitos, ¿pero de quién? De los egipcios. Pero ninguno solo de los hebreos, porque actuó el Señor. Y bueno, ahora vamos a seguir escuchando esta historia. ¿Qué sucede después, queridos niños? Aquella noche murieron los primogénitos de todos los egipcios, también el hijo del faraón. La desgracia pasó de largo de las casas señaladas con la sangre, y el faraón ordenó que los israelitas se fueran inmediatamente. Hasta hoy, los judíos festejan la fiesta de la Pascua para recordar que Dios los liberó de la esclavitud. Y es aquí entonces cuando ellos deciden y dicen, bueno, váyanse, porque su hijo también murió. El primogénito del faraón. Murieron todos, dice, queridos niños, todos los primeros hijos. Los primogénitos, el primer hijo de todas las familias de los egipcios. Y entonces fue un llanto, queridos niños. Y entonces el faraón ya no supo qué decir y dice, se enoja mucho, que se vayan de aquí, que nunca más vengan a estas tierras de Egipto. Bueno, esta es la historia que nos cuenta la Biblia, queridos niños. Es tan interesante todo lo que vamos escuchando y cómo Dios va actuando en la historia del pueblo de Dios. Nosotros volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, con tantas cosas lindas que vamos aprendiendo con Jesucito. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la primera Pascua. La primera Pascua, eso tenemos que tener entonces aquí en nuestra cabecita, la primera Pascua. ¿Quién hizo la primera Pascua? El Antiguo Testamento, en el Éxodo, Moisés con el pueblo elegido. El primer paso quiere decir pasar de la esclavitud a la libertad. Y entonces vamos a ver, Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo. Él no lo quiere dejar jamás. Ustedes son mis esclavos. Pero entonces la preguntita va a ser, queridos niños, a ver si ustedes aprendieron. ¿Qué hizo el Señor para que Moisés entonces después pueda liberar a Egipto? ¿Y qué es lo que fue haciendo para que el faraón después le pueda dejar libre a su pueblo? Cuando el faraón le negó la libertad a los israelitas, Dios envió plagas y enfermedades que arrasaban todo Egipto. Y ahí está, queridos niños, desgracias terribles porque el faraón se endureció, dice, en su corazón y no le dejó irse. No le permitió salir de la esclavitud. Querían que se queden como esclavos. Querían que trabajasen allí para los egipcios. Y sin embargo, ellos ya estaban clamando y Moisés decía, por favor, faraón, déjenos partir. Vamos a ir para adorar a nuestro Dios. Dios nos está prometiendo una tierra que emana leche y miel. Y así. Pero el faraón endureció el corazón. Entonces el Señor tuvo que mandar desgracias, plagas y muchas otras cosas más para que el faraón y todo Egipto dejara marchar al pueblo de Dios. Y ahora atención porque viene la segunda preguntita. ¿Qué le ordenó, queridos niños, Dios a Moisés que hicieran los hebreos cuando iba a pasar el ángel exterminador? ¿Qué es lo que tenían que hacer entonces los israelitas para que nadie muriera entre ellos, queridos niños? Dios ordenó a Moisés
que esa noche los israelitas marcaran las puertas de sus casas con la sangre de un cordero que cada familia comería. Y así cada uno de ellos, cada familia fue marcando en el dintel, dijimos, de la puerta, es decir, en cada puerta, en el marco allí, con la sangre del corderito que ellos habían comido en la Pascua. Tenían que marcar, y así entonces dice el ángel que va a exterminar ¿a quién? A los primogénitos de Egipto, para que a nadie de ustedes les mate. Qué interesante, queridos niños, la sangre del cordero. La sangre es la que va a ser la señal de la nueva vida. La sangre va a ser la señal de la vida que se prolonga, que no se muere, que le enseña y que le dice y que le muestra: yo soy de Dios, yo soy alguien que te sirvo, Señor. Y entonces el Señor pasa de largo por medio de su ángel exterminador. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Para qué, queridos niños, los judíos festejan la Pascua? ¿Cuál es el significado, queridos niños? Hasta hoy, los judíos festejan la fiesta de la Pascua para recordar que Dios los liberó de la esclavitud. Muy bien, esto es entonces, queridos niños, para recordar que Dios los liberó aquel día, aquella noche. Los liberó por medio del ángel exterminador. Con esta última plaga, queridos niños, el faraón dijo: váyanse, no se queden más aquí, no los quiero más aquí, desaparezcan. Y así entonces ellos celebran la Pascua, porque fue el tiempo de la liberación, una verdadera Pascua, una liberación, un paso de esa muerte, de esa esclavitud a la nueva vida. Qué lindo, queridos niños, también nosotros estamos llamados, ¿verdad? Cada uno de nosotros a hacer una Pascua, es decir, pasar de la muerte, del pecado a la vida, ser purificados, ser personas buenas, niños buenos, obedientes, educados, estudiosos, trabajadores. Queridos niños, entonces vamos concluyendo nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita al concluir en este momento nuestra catequesis. Le vamos a pedir que nos ayude, que nos fortalezca y sobre todo que nos dé mucha vida para liberarnos de todo pecado. Vamos a poner así juntas nuestras manitos y le vamos a decir a nuestra madrecita: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.